Hablábamos sobre el tema de la verdad, un valor que destacado por el compendio de la doctrina social y que se presenta junto con la justicia y la libertad y antes que la caridad, el amor, pero que hoy se torna básicamente importante descifrar, porque en última instancia la verdad ilumina la libertad y la justicia, de la misma forma que el amor ilumina los demás valores, o abre el camino profundo de la perspectiva cristiana. Nada se puede interpretar si no es desde el amor. Pero en el caso de la verdad hay un choque aparente entre la libertad del ser humano y la verdad. Es como si fuera un choque entre la libertad y la ley, porque la verdad, si existe más allá del ser humano, de alguna forma le pone límites a la libertad del ser humano. Y en esto es interesante volver, como hacían los filósofos agnósticos del siglo XVIII, que volvían al principio, se planteaban cómo era lo que ellos llamaban el estado de naturaleza, es decir, cuando la pelota empezó a rodar, cuando empezó el mundo. Y desde allí decían, bueno, en el estado de naturaleza los hombres se mataban entre sí, por lo tanto debió surgir con el correr del tiempo una autoridad, el leviatán para unos, el pacto social. Bueno, lo cierto es que vuelven al principio y la perspectiva cristiana también vuelve siempre al principio, ¿eh? Como ocurre cuando alguien se extravía en la montaña. Dicen los vaquianos que lo que hay que hacer es volver al último lugar en el que nos sentimos seguros cuando nos perdemos. Volver hacia atrás, retroceder para encontrar el último refugio. Y aquí también hay que volver al principio. Y volver al principio es, por ejemplo, leer algo que incluye Veritatis Splendor, la encíclica de Juan Pablo II, que les sugiero lean algunos de sus parágrafos con respecto a la verdad. Volver al principio significa volver a esta frase del Génesis. Leemos en el libro del Génesis: Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. ¿Qué sería el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué es lo que el hombre no puede hacer? ¿Hay algo que el hombre le sea negado? Y en realidad la respuesta depende, porque no le es negada a la libertad humana nada, siempre que responda a su naturaleza. O sea, para decirlo en palabras muy sencillitas, la libertad humana es una libertad orientada, es una libertad condicionada a una sola cuestión, que es su propia naturaleza. El hombre es libre, pero es libre de acuerdo a su naturaleza humana. Cuando el hombre se quiere salir de su naturaleza humana, se pierde. No veamos en esto una cuestión de castigo, veamos en esto una cuestión de lógica. Cuando algo que tiene una determinada naturaleza tuerce el camino de lo que es, deja de ser. Deja de ser. Esa idea entonces de que la libertad es una libertad orientada por la verdad, que es esto último, la verdad está en la naturaleza humana y por lo tanto orientada hacia lo que el hombre es, una criatura o una creatura, ha sido creado. Por lo tanto, cuando se aparta de eso y se pone en creador, deja de ser. Esta verdad, vuelvo a decir, como hacían los filósofos del siglo XVIII, agnósticos, que decían volver al estado de naturaleza, siempre hay que tener en cuenta volver a los principios originales, que son los que nos permiten ubicarnos en cualquier circunstancia en que nos perdemos.
Y fíjense lo que dice entonces Veritatis Splendor con respecto a la libertad, con respecto a la ley y con respecto a la verdad. Dice, por ejemplo, en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia, se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero de este modo ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral. Volvemos al subjetivismo, el homo mensura de Protágoras. El hombre, no el hombre como ser humano, como humanidad, sino cada hombre. Yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya. No hay verdad. Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolución la crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. Esta ya no se la considera en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que más bien se está orientado a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. ¿Se entiende? Una cosa diferente totalmente de la otra. El individualismo, dice la encíclica, llevado a sus extremas consecuencias, desemboca en la negación de la idea misma de naturaleza humana. La negación de la idea misma de naturaleza humana. Todo le es dado, todo le es posible al hombre, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro y al revés, y por lo tanto lo que se niega no es solo la verdad, sino la idea misma de naturaleza humana. Estos párrafos de la encíclica Veritatis Splendor vienen muy a cuenta de la verdad y de cómo la verdad debe iluminar la libertad, la justicia y otro valor que la Rerum Novarum destaca, que es la igualdad. Durante el siglo XX hubo sistemas políticos que se enfrentaron bajo la bandera de la libertad de un lado y la igualdad del otro, absolutizando la libertad o absolutizando la igualdad. Y en realidad lo que debería presidir el equilibrio es justamente la idea de verdad, que tiene que ver con el fondo mismo de la naturaleza humana. Seguimos luego.